Hermanos, Dios les bendiga una vez más a través de este medio, saludándoles. Y el día de hoy continuamos con lo que es nuestra serie relacionada con los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Hemos visto tres nombres primarios que son Elohim, Adonai y Jehová. Y también hemos visto tres nombres compuestos con Elohim, que es el Elión, el Shaddai y el Olam. El día de hoy nada más quiero recordarles algunas cosas relacionadas con esto. En primer lugar, tenemos que recordar que Jehová es un nombre de los nombres primarios que luego puede aparecer combinado con los otros dos nombres primarios, como, como lo es eh, Jehová Dios, que literalmente en el hebreo es Jehová Elohim, y el otro sería Jehová Adonai, perdón, al revés, Adonai Jehová, que es el Señor Jehová. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que aparece con verbos sustantivos y primeramente vamos a ver el, el nombre de Jehová Jireh o Jehová Jireh, como lo pronuncian algunos. Este se encuentra en el capítulo 22 del libro del Génesis, en contexto con el sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara relacionado con su hijo Isaac. Eh, Le dijo, ve a tierra de Moria y ofréceme ahí a tu hijo, a tu único hijo. Y de esta manera cuando Abraham llegó cerca de la tierra, le dijo a sus siervos que esperaran ahí, que ellos iban a subir, iban a adorar en el monte y que después regresaría a ellos. Y cuando ya iban solamente Isaac y Abraham, Isaac le pregunta a su padre, le dice, aquí está la leña, está el fuego, está todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham en el versículo 8 responde, el Señor se proveerá de un cordero. Y vemos que más adelante, después de que Abraham ya lo había puesto en el altar y ya estaba a punto de degollarlo, el ángel de Dios desde los cielos le detuvo y le dijo, detente porque ya veo que no has negado a tu propio hijo. Y entonces Abraham volteó y en la parte de atrás de él estaba entre el zarzal un carnero que estaba ahí enredado entre las ramas y lo ofreció en sacrificio en lugar de Isaac su hijo. Y cuando descendieron, él llamó el nombre de aquel lugar eh, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Y dijo también, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, estas dos frases son muy importantes porque ellas nos revelan claramente dos acciones muy importantes de parte de Dios y una tercera que viene en forma indirecta, pero las dos primordiales son de carácter espiritual, teológico, doctrinal, que nos enseñan eh, dos grandes verdades en relación a la obra de Dios. La primera de ellas, cuando dijo el Señor se proveerá de un carnero, nos está hablando claramente de que la justicia de Dios necesita ser satisfecha y la satisfacción de esta justicia de Dios tiene que venir por medio de derramamiento de sangre. La Biblia en el libro de Hebreos dice claramente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y obviamente esta situación pues requería dentro del holocausto a un cordero que su sangre fuera derramada, y fue el caso de que Dios se proveyó de un cordero, porque Abraham e Isaac no llevaban un cordero, pero Dios lo proveyó, y fue así como ellos pudieron encontrar a ese carnero trabado en el zarzal. Y esto, hermanos, nos lleva a entender algo bien importante. Eh, para lograr la redención del hombre en forma total,
única de una vez para siempre mediante un solo sacrificio, Dios se proveyó de un cordero. Y, y la respuesta y la provisión de este cordero fue, fue, fue la respuesta a la misma pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Y esa respuesta vino por medio de los labios de Juan el Bautista, cuando él dijo en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba proveyendo de un Cordero perfecto, de un Cordero que de una vez por todas realizara la satisfacción de justicia de Dios, lo propiciara. Recuerden que propiciar quiere decir satisfacer las demandas de justicia de un Dios santo. Y de esta manera el Señor Jesucristo viene a ser la respuesta y la provisión de Dios para sí mismo, para tener un cordero en el cual poder satisfacer toda su justicia de acuerdo a lo que son sus propios atributos en relación con su santidad, ya que el pecado ha agredido la santidad de Dios y por consiguiente necesita ser castigado, y necesita ser castigado de tal forma que pueda satisfacer esas demandas de justicia de Dios, y esto solamente pudo haber sido a través del Señor Jesucristo. Así que tenemos claramente esta primera idea de que Jehová Jireh es la provisión del cordero que Dios se hizo a sí mismo, de ese cordero, para poder satisfacer sus demandas de justicia. La segunda idea está en el versículo 14, donde Abraham dice, hablando y relacionado con el monte Moriah, dice: en el monte de Jehová será provisto, por tanto llamó su nombre Jehová Jireh. Esta segunda idea es de que había una situación en cuanto a los dos nombres. Podemos decir del monte Moriah al monte Calvario. Tenemos que recordar que el monte Moriah fue el lugar donde posteriormente Salomón edificó el templo. Exactamente en el monte Moriah, en el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado. En el monte de Jehová será provisto, pero nosotros sabemos que en el monte Moriah no fue ahí realmente la provisión del cordero, porque ahí muchos miles de corderos, día tras día, el, el sacrificio continuo por la mañana, por la tarde, y todos los demás animales que fueron sacrificados ahí dentro del templo. Todos estos, de acuerdo a la enseñanza de Hebreos, dice que los toros y machos cabríos nunca pudieron satisfacer las demandas de justicia de Dios, sino que simplemente fueron una anticipación y figura de lo que tenía que venir posteriormente, para que hubiera exactamente la satisfacción completa de Dios. Y de esta manera lo que sucedió es que así como el carnero fue sustitución en el caso de Isaac, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero que fue ofrecido una sola vez y para siempre, nos da a entender que el pecador fue sustituido. Este es el principio de la sustitución. Fue sustituido por alguien en el cual recayera la justicia de Dios, y de esta forma nosotros poder tener la justificación de Dios delante de él sin necesidad de que su justicia fuera derramada por nosotros. Este principio lo encontramos desde el capítulo 53 del profeta Isaías, cuando dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí mismo en Isaías 53:11, donde se nos dice que Jehová quiso pasarlo por sufrimiento. Es el sufrimiento, hermanos, más allá del sufrimiento físico, el sufrimiento del sustituto, de saber que fue cargado con los pecados de toda la humanidad, de saber que
ese pecado le apartó y le separó del Padre, de Dios el Padre, y que este fue en el monte donde Jehová proveyó. Este cordero es en el monte Calvario, no más en el monte Moriah, sino en el monte Calvario, y de esta manera lo que Dios estaba haciendo era proveer una salvación tan grande para toda la humanidad, para todos los pecadores, donde pudieran encontrar la verdadera salvación mediante la sustitución. Por eso es bien claro y específico 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta es la manera de cómo Dios se proveyó a sí mismo de un cordero perfecto, y a la vez proveyó al mundo pecador de un cordero para que fuera el sustituto en cuanto a su justicia. Esto, hermanos, son las dos grandes ideas que trae el nombre de Jehová Jireh o Jehová Jireh, y tenemos que indirectamente hay un tercer punto, aunque es el que más se ha enseñado relacionado con este nombre, donde dice Dios proveerá. Y hermanos, más que una provisión material, de sustento, una provisión de economía, de vivienda, de vestido, de todo lo material, tenemos que entender que primeramente es una provisión de, del Cordero para satisfacer las demandas de justicia de este Dios Santo, y que esta parte de lo material viene como una parte indirecta de, de la misma acción de Dios al proveerse de ese Cordero y al proveer esa salvación tan grande a todo el mundo. Eh, Recordemos que el Señor Jesucristo decía claramente allá en el Sermón del Monte, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que vendrán por añadidura? Pues él decía: los, los gentiles buscan saber qué comer, dónde vivir, qué vestir, todo eso, dice. Ellos lo buscan, dice, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todo ello, y por eso dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, la justicia de Dios vino a través de este cordero que Dios se proveyó a sí mismo, este cordero que vino a traer la provisión de salvación a todo el mundo. Y juntamente con ello, hermanos, tenemos que reconocer que Dios es muy grande, es muy bondadoso, totalmente bueno para nuestras vidas, al saber que Dios, siendo el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, el mismo Señor Jesucristo, quien fue el sustituto nuestro, dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Y si dice que no escatimó de esta manera lo más valioso para Él, lo que más le costaba, dice: ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y por eso digo que la parte correspondiente a la provisión de parte de Dios en cuanto a lo material es un resultado de la salvación, porque dice que si primeramente dio a su Hijo, que no lo escatimó, dice: ¿cómo no nos daría también con Él todas las cosas? Eh, ¿Qué nos ha dado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo? Nos dio primeramente, hermanos, la justificación. La justicia de Dios recayó sobre Él, y por eso nosotros es que hemos sido justificados. Nos dio de esta manera el perdón de pecados, porque dice claramente que cuando el Cordero estaba ahí en la cruz, en el monte Calvario, Dios estaba juntamente con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces nos dio el perdón de pecados, y hermanos, juntamente con esto nos ha dado la vida eterna, porque dice claramente que de tal manera amó Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, al tener
la seguridad y la promesa de esta vida eterna, nos ha dado una gran promesa para el futuro, de saber que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, está en los cielos preparando lugar para nosotros, donde Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así tenemos que la provisión de Dios está completa. Dios no dejó nada, nada al aire, no dejó nada al azar. Todo lo hizo y lo complementó correctamente, teniendo primero la provisión para sí mismo de ese cordero que pudiera satisfacer todas sus demandas de justicia, y a la vez de esta manera proveyó esa gran salvación que ha sido dada, para toda la humanidad, mediante la gracia de Dios, que es manifestada para salvación a todos los hombres. Y también de esta manera nos ha, nos ha dado la promesa de que todo lo que tenemos necesidad, el que comeremos, que vestiremos, pues buscando primeramente la justicia de Dios, nos será dada. Y la justicia de Dios fue dada por medio del Señor Jesucristo, por medio de ese Cordero perfecto. Y de esta manera nos dice: aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hermanos, es un nombre muy importante, porque en ello está implícito toda la obra de Dios para nosotros, para los pecadores, para todo el mundo. Pero son solamente para aquellos que, habiendo puesto su fe en el Señor Jesucristo, han confiado y han creído en Él. De esta manera se ha establecido esa salvación tan grande para toda la humanidad. Y tenemos que reconocer que el día de hoy ninguna persona, sobre todo los que no conocen esta salvación, deberían de desecharla. Recordemos esa gran advertencia que dice: ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue dada a conocer primeramente por medio del Señor, después nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, por los apóstoles, y a través de la aplicación, la guía, la enseñanza, la iluminación que el Espíritu Santo pone? Dice que primeramente esto vino a ser corroborado con todos los prodigios que el Espíritu Santo hacía por medio de ellos, para demostrar que era la salvación dada por Dios. Hermanos, Dios les bendiga.